Marcos capítulo 5, versículos 35 al 43. Gospel of Mark, chapter 5, from verse 35 to verse 43. El Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos 35 al 43. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, el domingo pasado hemos visto el milagro a esta mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? Esta mujer que entre la multitud tocó al Señor, sus vestidos, sus vestiduras, y fue sanada, ¿no? Y nos asombramos con el hecho de que el Señor Jesús, ya había Jairo, el principal de la sinagoga, ¿no? Que vemos ahora aquí en este siguiente milagro, ¿no? Le había dicho a Jesús: Jesús, ven a mi casa, que mi hija está muy enferma y te necesita, ¿verdad? Está al borde de la muerte. Y nos asombraba el hecho de que Jesús, ¿verdad?, se parase con la mujer que había tenido el flujo de sangre por 12 años. Y se había empeñado su vida, había gastado todo su dinero, su fortuna, ¿verdad? Era una persona que era impura, no podía tener parte en todos los rituales en el templo, en la vida religiosa de la comunidad. Estaba excluida, era una paria, había perdido todo y ahora estaba enferma, y eso no sanaba después de haber visitado muchos médicos. Y nos preguntábamos: bueno, pero ¿qué problema tiene Jesús? Y decíamos: claro, es que lo primero, ¿no? Lo primero sería ir a la casa de Jairo y sanar a esa niña que está a punto de morirse. Esta persona lleva 12 años con esta enfermedad, es una enfermedad grave, no restamos importancia a la situación de esta mujer, pero lo primero es lo primero. Bueno, decíamos en la reflexión el domingo pasado que tu agenda y mi agenda necesariamente no coinciden con la agenda del Señor, ¿vale? Esto es muy importante. Tu agenda, mi agenda, necesariamente no tiene por qué coincidir con la agenda del Señor. El Señor tiene otros planes, son por supuesto más grandes que los nuestros, son perfectos, los nuestros son imperfectos, ¿vale? En la vida muchas veces vamos tomando decisiones y parcheando. El Señor no hace esto, el Señor sabe lo que hace de principio a fin, no improvisa, ¿vale? No da marcha atrás diciendo: hoy hice... No, lo que Dios hace, lo hace en su tiempo, de forma perfecta, y todo está perfectamente hilvanado, perfectamente cosido, perfectamente entrelazado, ¿vale? Cada cosa tiene propósito, tiene sentido. Dios no deja nada al azar, a la coincidencia, a la casualidad. Otra cosa somos nosotros, no Dios, ¿vale? Entonces no queramos ver a Dios como nos vemos a nosotros y nuestras decisiones que tomamos en la vida. Entonces, claro, desde un punto de vista humano dice Jesús: pero vete con Jairo. Pero hemos visto que el Señor tiene propósito de todo lo que hace. Con esta mujer tenía el propósito de no dejarla ir simplemente habiendo sido sanada. Está bien que haya sido sanada. Y el domingo pasado he dicho algo muy importante, que de verdad quiera el Señor que lo graba a fuego en nuestro corazón. El mío primeramente. Después de esta pandemia, este año y pico, y todavía ahora, la gente hemos todos puesto sobre la mesa que lo más importante es la salud. Siempre lo decimos, ¿no? Oye, lo más importante es la salud, ¿vale? Después lo demás, y ahora os digo, para los cristianos hay algo más importante que la salud, hermanos. Si tuviésemos que poner valores
yo diría con vosotros, ¿no? La salud es importante, importantísimo, más que el dinero, porque el dinero, aunque tengas mucho dinero, no podrías, ¿verdad?, comprar tu salud si estás, como en el caso de esta mujer, o en el caso de la niña, ¿no? Pero, oye, por encima de la salud está la salvación del alma. Amén. Porque puedes perder la salud, pero la salvación no se pierde. Y hay una vida después. Y en esa vida después tendrás y gozarás de la salvación para vivir por la eternidad en la presencia de Dios o no. Por lo tanto, la salud, aunque tiene un papel importantísimo, aunque tenemos que valorarla en su medida, en su importancia, hay algo más importante que la salud y la salvación. Y esto es lo que Jesús quiere hacer y quiere enseñar a aquella mujer. No solamente es que se sane la mujer, ¿vale?, sino que Jesús se para y busca entre la multitud y quiere ver a esa mujer cara a cara y quiere que confiese la mujer, que deposite la fe, no de haber tocado los vestidos de Jesús, sino la persona de Jesús. Y Jesús pregunta quién me ha tocado, ¿no?, la multitud buscando a la mujer, ¿no?, ¿verdad? Y la mujer tiene que confesar delante de la multitud que ha sido Jesús y que ha sido sanada, ¿vale? Los milagros son importantes, pero cuidado, es más importante aquel que realiza el milagro, ¿vale? El milagro es importante, la sanidad que recibe esa mujer es importante, pero quien es importante allí es Jesús de Nazaret. Y aquella mujer tiene que reconocer en público que es Jesús quien la ha sanado, que es Jesús de donde ha salido el poder, que no son sus mantos, que no es nada que pueda colgarse o ponerse o quitarse Jesús, cualquier útil, cualquier cosa que use Jesús, es la persona y la obra de Jesús la que realmente es central. Entonces tenemos que recordar esto, ¿no?, ¿verdad? Y aquella mujer tiene que confesar públicamente. No vale la fe anónima, sino que hay que publicar, hay que predicar, ¿no? Hay que anunciar, testificar que Jesús es quien me ha sanado. La mujer, la fe de esta mujer es incompleta hasta el momento en que públicamente confiesa que es Él, es Jesús. De Él ha salido el poder, Él me ha sanado. Y para eso Jesús tiene tiempo, claro que sí. Tiene tiempo para ella. Y tiene tiempo para ella porque Jesús sabe lo que va a suceder con la niña, con la hija de Jairo. Claro que lo sabe. Esto no le coge de sorpresa. Y Jesús va a hacer un milagro todavía mayor que el que ha hecho con esta mujer, con la niña de Jairo, ¿verdad? Bueno, Jairo acude a Jesús afrontando la mayor crisis de su vida. Los que sois padres, somos casi todos padres, ¿no? Algunos tardíos, pero somos casi todos padres. Y lo que vale un hijo, ¿no? ¿Qué es lo que uno no daría por un hijo, ¿no? Cuando somos adolescentes nos olvidamos de eso, ¿vale? De que los padres nos quieren así, ¿no? Y de que los padres se preocupan y se preocuparán hasta el último día de sus vidas, de sus hijos. Esto no es una cuestión de edad, ¿no? ¿Vale? Lo sabéis, los que sois padres y de abuelos y esto, ¿no? Entonces, ¿qué no haría este padre por su hija? No sabemos cuánta fe tenía en Jesús, no sabemos lo que había escuchado de Jesús, no sabemos si había estado en Capernaum, en la sinagoga, presente, o si había escuchado lo que Jesús había hecho en la sinagoga, pero era conocido lo que Jesús hacía, el poder que Jesús tenía, ¿vale? Y entonces, con la fe que tenía este hombre, como la mujer, ¿qué es lo que hace? Acudir al lugar exacto, a la persona a la cual debe acudir, ¿no? Que es al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando la gente os pida consejo y os diga, no, es que mira, tengo una depresión, que no soy capaz de salir de esta depresión, tengo un problema en mi familia, en mi pareja, lo que sea, estoy enfermo, uno tiene que decirle, bueno, pues ánimo, ya verás cómo las cosas cambian, tú ya verás cómo las cosas te vas a poner mejor. No. Aconséjale ir donde tiene que ir. Aconséjale buscar al Señor. Aconséjale en su habitación, de forma privada, buscar a Jesús y decirle, Señor, si es tu voluntad, ayúdame. Si es tu voluntad y tú quieres, podrías sanarme. Si es tu voluntad, podrías cambiar mis circunstancias o no. Pero llévale a Jesús. No le des un consejo del mundo diciéndole, ánimo, busca en ti, tienes fuerzas, tú puedes, ya verás cómo, deja pasar el tiempo, ya verás cómo se arregla, tranquila, que mañana saldrá el sol. No le des ese tipo de consejos, que esos consejos no valen nada. Hermano, pueden animar,
un poquito, pero no traen solución verdadera, auténtica. Decir a la gente que vaya al Señor, que busque al Señor en oración, porque al corazón contrito y humillado el Señor no desecha. No desechó a Jairo, no desechó a esta mujer. El Señor no desecha a nadie que en su necesidad, en su desesperación, quizá como última, ¿no? Solución, alternativa, yo qué sé. Ya cuando ha llamado a todas las puertas, cuando ha hecho de todo, como aquella mujer, y dice, por último ya no le quedaba a nadie y vino a Jesús. Bueno, pues Jesús no le desecha, si vienes con necesidad, ¿verdad? Animemos a la gente a ir al Señor. Bueno, así fue el padre ese, ¿no? Y vemos la razón de Jesús, como digo, que nos choca, ¿no? Bueno, si vemos a alguien que con relación a esta mujer, del flujo de sangre, de este problema de hemorragia, ¿no? Que llevaba 12 años tratando con ese tema, intentando encontrar una solución, y no había solución, no encontraba solución, 12 años, encontramos ahora a esta niña que curiosamente también tiene, ¿qué? 12 años, 12 añitos tiene la niña, es curioso, ¿no? Esa mujer había estado sufriendo por 12 años y esta niña tiene 12 años también, ¿vale? Y entonces muere con 10 años, 12 años, ¿vale? El hecho que Marcos registre estas dos cosas, los 12 años de la enfermedad de la mujer y los 12 años de la niña en el mismo pasaje, no deja de ser curioso, ¿verdad? No deja de ser curioso. La fe de este padre hace lo mejor que podría hacer un padre, que es llevar a su hija, poner el caso de su hija a los pies de Jesús. Lo mejor que puedes hacer con tus asuntos. No hay nadie que te pueda ayudar como lo puede hacer el Señor. Poder buscar, ya te digo, consejo en tu mejor amiga, consejo en que tú quieras, en tu vecino, en el que tienes confianza, hablarlo con él. Nadie te puede ayudar como Jesús puede hacerlo. Hay que ayudar a la gente, hay que animar a las personas a que vayan ¿a dónde? No a intermediarios, no a otros lugares, a Jesús, a los pies de Cristo Jesús. Eso es la fe del Padre, ¿no? Apeló, ¿verdad? Sabía que no era una cuestión de puedes, sino que quieres. Jesús podía, pero no solamente es que Jesús podía, es que Jesús quería. Y no es una cuestión de Jesús puede, Jesús quiere. Jesús quiere que todo aquel con una necesidad vaya a Él. Lo queremos nosotros, Jesús quiere. Y Jesús puede, ¿vale? Puede solucionar esto y mucho más, ¿vale? A veces es su voluntad, a veces no es el tiempo, no es el momento, no es lo que pedimos, no es sabio, etcétera, etcétera. Pero Jesús puede, Jesús quiere y Jesús puede, ¿vale? Porque a veces queremos, pero no tenemos el poder. A veces alguien viene a pedirte un favor, viene a pedirte ayuda y a ti te encantaría ayudarle, pero no tienes el poder, no puedes, porque ese problema, esa situación trasciende tu capacidad de ayuda. Quieres, te gustaría, pero no puedes. Estás limitado, ¿vale? Y en este caso, ¿quién puede resucitar a un muerto? ¿Quién puede? ¿Verdad? Vamos a seguir. Bueno, es una prueba. Esta es una prueba para la fe de este hombre. Porque este hombre está allí, Jesús se para y resulta que vienen a decirle a este hombre, ala, porque no molestes más al maestro. No molestes más a Jesús. Deja a Jesús tranquilo porque ya no hay posibilidad alguna de sanación. ¿Por qué? Porque tu hija ha fallecido. Menudo jarro de agua fría para este hombre. Qué noticia, ¿no? Qué noticia más dramática, más terrible, cuando ya las esperanzas se disipan y ya entra en acción, entra ahí y se hace patente la total desesperación. Porque ¿quién puede resucitar a un muerto? Porque sanadores había muchos, no era solamente Jesús. Y en Jerusalén había gente y en Israel durante años que sanaban, y entonces uno puede depositar la fe en un sanador, decir, no, esta persona puede sanar, parece que Dios le ha dado el don de sanación y puede sanar. Uy, pero resucitar a un muerto son palabras mayores, ¿verdad?
Y esto es lo que Jesús quiere mostrar en este pasaje, y en toda esta situación, ¿vale? Se paró con la mujer para que no se fuese solamente sanada, sino con fe que la iba a salvar, depositada en Jesús, no en sus mantos, sino en la persona, en la obra de Jesús. Y deja ese tiempo que pase para que esa niña fallezca, es así, para poder resucitarla y mostrar el poder que Jesús tiene, el poder que Jesús tiene. Fijaros, la verdadera fe crece a través de las pruebas. Las pruebas en la vida no están ahí para derrumbar al cristiano. La fe, como nos dice Primera de Pedro, nuestra fe tiene que pasar por el fuego, por el crisol de la prueba, ¿vale? Como el oro. Y entonces cuando es probado, cuando pasa por el crisol, ¿qué le pasa al fuego cuando pasa por el oro, al oro, cuando pasa por el crisol, por el fuego? Más puro. Es más puro, porque las impurezas se queman y sale oro más puro. Y esa es la imagen que Pedro usa para nuestra fe. Para el creyente verdadero, la fe, cualquier prueba de nuestra fe, resulta para nuestra fortaleza, para acercarnos al Señor, para que maduremos, para hacernos más como Él, para hacernos más dependientes, para hacernos más humildes, para nuestro bien, en definitiva. Cualquier prueba en tu vida no tiene como propósito último, ni ningún tipo de propósito el destruirte, sino el fortalecerte y hacerte más y más parecido a Cristo Jesús. Yo creo que desde esta perspectiva es como tenemos que ver las pruebas que tenemos en la vida, ¿vale? La enfermedad, la estrechez, los problemas, las dificultades que vienen, ¿no? Todo verlo así. Todo es un trabajo de Dios con nosotros, moldeándonos, transformándonos. Es como el escultor, es como Da Vinci, ¿no? O cualquier escultor de estos maestros, ¿no? Con su cincel, con su martillo, dándole golpes a una piedra que no tiene forma. Y después de unos meses, después de el tiempo que sea, miras y dices, es increíble que de este trozo de piedra, informe, sin forma, amorfo, ¿no? Este escultor haya hecho esta obra de arte, esta maravilla. Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Y qué es lo que usa? Las pruebas, las lágrimas, las luchas, el pecado, nuestras caídas, nuestras torpezas, nuestras contradicciones. Esta prueba para Jairo le iba a convertir en otra persona completamente diferente. Porque la fe de Jairo y de la fe de los que estuvieron allí y vieron lo que el Señor hizo, ¿verdad? ¡Qué fe! Decir, Jesús no es otro más. Jesús no es que haya sanado a esta mujer que llevaba 12 años luchando con este flujo de sangre, con esta hemorragia interna que tenía, ¿vale? Que eso ya es un milagro, porque ningún médico pudo sanarla, y Jesús la sanó. No, Jesús es mucho más que un sanador, y Jesús es mucho más de lo que tú y yo en esta mañana podamos decir. Mucho más. No hay palabras para describir al Señor. Como no tenemos palabras suficientes para describir la gloria de Dios, su poder y su majestad. Describir a Jesús con palabras, los evangelios, perdonad que os diga, se quedan cortos. Es la mejor descripción que tenemos de Jesús, los evangelios, ¿verdad? Pero las palabras no pueden describir el poder, la gloria, la persona, la obra de Jesús. Describir a Dios siempre es una descripción limitada por nuestro lenguaje. Dios es mucho más. Jesús es mucho más. Cuando hablamos de su amor, no hay palabras para describir su amor. Cuando hablamos de su poder, no tenemos palabras para describir su poder. Cuando hablamos de su persona, no hay palabras para describir su persona. ¿Vale? La fe de este hombre, increíble, ¿verdad? Fue una fe fortalecida por esta prueba. Porque, digamos, tanto la fe de la mujer como la fe de Jairo son fe que tienen que ser probadas, ¿vale? Aquí se prueba la fe de los dos, ¿no? ¿Por qué es probada la fe de la mujer? La fe de la mujer es probada porque no era suficiente con que tocase su manto. Tiene que reconocer de dónde emana el poder, quién es el poder, ¿vale? Y de esta mujer, de Jairo, no es solamente Dios quiere fortalecer su fe. ¿En qué sentido? Que Jesús podría haber ido allí y sanarla cuando todavía estaba viva.
Pero ¿cómo va a fortalecer la fe de este hombre? ¿Cómo va a hacer que la fe de este hombre sea una fe realmente robusta y fuerte y madura? Porque le va a llevar a un extremo en su prueba para que vea el poder que él tiene, más que cualquier sanador. Claro que sabía que podía sanar Jairo, por eso va a buscar a Jesús, pero Jesús quiere enseñarle que no solamente puede sanar, sino que incluso puede resucitar a los muertos. ¿Y quién puede resucitar a los muertos sino Dios y alguien que esté investido con todo el poder y la autoridad de Dios mismo, ¿verdad? Jesús escuchó las palabras del criado, pero no las ignoró, porque vienen allí y le dicen, si está, ¿verdad?, ha muerto, y está toda la gente llorando. Ahí os imagináis la escena, todo el mundo llorando, todo el mundo apesadumbrado, todo el mundo allí lleno de dolor y sufrimiento, ¿verdad? Y allí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Uno cuando va a un velatorio, ¿qué vas a hacer allí? Pues sentarte, consolar, decir lo siento, las palabras no llegan, ¿no? No sé cómo sentís en los velatorios, yo soy pastor y he tenido que ir a muchos velatorios y tengo que ir a situaciones así. Y a mí no se me ocurre darle allí una serie de versículos a la persona. Yo estoy allí y le digo lo siento mucho. Si es creyente intento consolarla, ¿no? Después en el culto o en la reunión que se hace, ¿no? Después, ¿no? Pero en ese momento uno no escucha palabras tampoco. Es un momento que hay que ser también sensible con las personas. Uno está allí, te ven, estás presente y tu misma presencia pues consuela, ¿verdad? Empatizas con la persona, ¿no? Pero no es un buen momento para dar discursos. En el cementerio sí, que hay gente, ¿no? ¿Vale? Pero a la persona, ¿qué le vas a decir si la persona está rota? Cuando alguien pierde, ¿no? Esta es la situación. Una persona rota, donde las palabras sobran y donde las personas están desconsoladas, llorando, apenadas, entristecidas por la pérdida de una niña de 12 años, que es algo terrible, ¿no? ¿Verdad? En su infancia, ¿no? Esta niña. Entonces Jesús escucha las palabras, pero las ignora del criado, las ignora y anima a Jairo. ¿Y qué le dice? Ánimo. La niña no ha muerto. Duerme. ¿Y qué es lo que pasa con la audiencia, con los que están allí? Se ríen. Se ríen. Me dice, oye, ¿cómo va a estar durmiendo? Si ha muerto, ¿verdad? Y yo os dije que Jesús y la Biblia usan la palabra dormir, no como la usan los testigos de Jehová, ¿vale? Porque no dicen, no, sí, claro, las almas duermen, ¿no? No, las almas no duermen. La Biblia nos dice que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Nada de dormir, nada de dormir. Tú estás allí despierto y lo primero que ves es al Señor, si eres creyente, ¿vale? Y si no eres creyente, por supuesto no vas a ver al Señor en ese momento, sino que estás separado de Dios, esperando el día del juicio, ¿vale? Pero ausente del cuerpo, presente con el Señor, no hay dormir. ¿Pero por qué se usa la palabra dormir? Porque la palabra dormir, yo lo he dicho muchas veces, le saca dramatismo a la muerte, ¿vale? Nosotros todos los días vamos a dormir y esperamos levantarnos por la mañana, ¿no? ¿Vale? Y uno duerme 6 horas o las que duermas y no es consciente del tiempo, simplemente cierras tus ojos y con naturalidad, con normalidad, a la mañana, si duermes bien, si no tienes a alguien que ronque a tu lado, duermes y te levantas y te despiertas por la mañana estupendamente, ¿no? ¿Vale? Y han pasado muchas horas. Es esta normalidad, es este sacar dramatismo a la muerte. Y la muerte para el cristiano es esto, es un dormir. Y él dice, sí, duerme, pero yo tengo el poder para despertarla. No hay nada dramático en la muerte si confías en Jesús. Jesús tiene el poder para resucitar a los muertos, ¿vale? Entonces Jairo, Jesús la anima en ese sentido, ¿verdad? La niña no está muerta, sino simplemente dormida. Su estado es temporal, porque Jesús puede resucitarla. Y eso es cierto, ¿no? La fe y la incredulidad lo entienden de manera diferente, ¿no? El creyente confía en Jesús y en su palabra. Y el no creyente, ¿qué hace? Se burla. Es así, es así. La fe pone de relieve esto. Uno predica el Evangelio y algunos creen y vienen al Señor y dicen, oye, pues sí, Jesús tiene el poder, o puede tenerlo. Yo quiero conocer más, quiero seguir a ese Jesús, quiero experimentar ese poder, quiero tener esa fe. Y otros simplemente se ríen y dicen,
Qué tontería. No, Jesús resucitaba a un muerto. ¿Cómo Jesús iba a caminar sobre las aguas? ¿Cómo Jesús iba a multiplicar los panes y los peces? Claro, porque es que el oír la palabra de Dios hace una división. Siempre, en la audiencia, siempre muestra o imparte a unos fe y a otros simplemente muestra su incredulidad. Es así, siempre es así. Siempre hay una división, ¿vale? Siempre hay una división al escuchar la palabra de Dios. Aquí la hay. La multitud ridiculiza a Jesús, versículo 40, ¿vale? Y dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, dice, mas él tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducida es, niña, a ti digo, levántate. Aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que lo creó solamente con una palabra, sea hecho y fue hecho. Aquel que calma la tormenta, hace que los vientos y las olas cesen. Este que es el Dios de la gloria, tiene poder sobre todas las cosas. Este que cuando los espíritus le ven tiemblan, le dicen, hijo de David, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes conmigo? Este con una sola palabra puede resucitar a esta niña. Con una sola palabra puede cambiar un corazón. Con una sola palabra, como os dije hace unos días, podría decirle a ese volcán, para, y pararía de inmediato. Jesús tiene todo poder, tiene toda autoridad. Él es el Señor, el Rey, es el Dios de la creación. Es la segunda persona de la Trinidad. Es uno con el Padre, uno con el Espíritu. ¿Verdad? El mismo Dios, con los mismos atributos, con el mismo poder, con la misma majestad. Pero aquí en su humillación, como un hombre, aparentemente débil, como nosotros. ¿Verdad? Tiene todo poder, tenemos que confiar en su palabra, ¿verdad? Jesús resucita a la niña, la toma de la mano y le dice, levántate. Y no es de extrañar que los que estuviesen allí quedasen asombrados, el padre, la madre, los que estaban allí. ¿Cómo Jesús? ¿Quién es este hombre? Porque una cosa es sanar. Una cosa es poder sanar a esta mujer que sanó, ¿verdad? O quizá incluso echar a un demonio, a un espíritu. Pero resucitar a un muerto son palabras mayores. Y no nos olvidemos, hermanos, no os olvidéis, que la esperanza del cristiano es la resurrección de los muertos. No es simplemente que Jesús pueda ayudarte aquí en tu vida, ¿vale? No es solamente que Jesús escuche mi oración y me ayude hoy en este problema que tengo. O me traiga paz a mi corazón, que ha sido un corazón atribulado, turbado. O me ayude a orientar mi vida, que siempre he vivido desorientado. O traiga a mi corazón felicidad y gozo, porque siempre he tenido una tendencia a la depresión. No. Eso está muy bien. Esos son beneficios que uno puede recibir cuando Jesús está en su vida, si el Señor quiere ayudarnos con esas necesidades. Pero la esperanza última del cristiano, la esperanza del cristiano más importante es la resurrección. Ninguno de nosotros yacerá, ¿verdad?, más tiempo del que tenga que yacer entre el polvo. El Señor nos resucitará. Nuestro cuerpo, porque nuestras almas ya estarán con Él y unirá nuestras almas con nuestros cuerpos. Y en el futuro viviremos con Él en los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia. La esperanza del cristiano. Todas las demás pueden ser beneficios, todo lo demás puede ayudarnos, puede ser de bendición para nosotros. La última esperanza es esta, que la muerte no podrá retenernos, como tampoco le pudo retener a Él ni a esta niña, si Él no lo quiere. ¿Vale? Esto es muy importante, porque mucha gente dice, bueno, el vivo al bollo, el muerto al hoyo, la vida es así, aprovecha porque ya no hay más. Qué sorpresa, se van a llevar muchos, ¿vale? Cuando vean que hay, claro que hay más, y habrá que dar cuenta de más, ¿vale? El que no tenga abogado, el que no tenga a Jesús, el que no haya recibido su perdón y su gracia, en aquel momento será un momento triste para él. Los que no se fían de su palabra, de Jesús, no se fían de sus obras, ¿vale? Entonces tenemos que fiarnos de la palabra de Dios. El Evangelio asume en todo momento que lo que necesitamos es tener un conocimiento íntimo de Jesús. Como aquella mujer, mirar a Jesús a los ojos, como esta familia, estar con Jesús allí cuando Jesús le dice este milagro.
conocer a Jesús de forma personal, no por oídas, no lo que te han contado, no lo que te han dicho, sino que tengas una experiencia personal con Él. Fíjate lo que hizo Jesús en aquella pequeña habitación. Tomó de la mano a la niña y al hacer esto, al tocar ese cuerpo muerto, Jesús se volvió ritualmente impuro, ¿vale? Porque un judío no podía tocar un muerto, nunca tocaría un muerto, porque al tocar el muerto se volvería impuro. Pero a Jesús no le importa identificarse con esa niña, convertirse realmente impuro, ¿verdad?, al tocar ese cuerpo muerto para impartir la vida. Y esto nos habla de lo que Jesús ha hecho en su vida. Jesús hizo hombre, siendo Dios, estando y disfrutando de la gloria con el Padre por toda la eternidad, no tenía ninguna necesidad. Con los hombres que habían dado la espalda a Dios y a los profetas, y les habían matado, y les habían rechazado, y Él se despoja de la gloria y se hace hombre, y nace de la Virgen, de la bienaventurada Virgen María, de aquella joven adolescente, y se hace hombre, y vive entre los hombres, y ese es un gran milagro. La encarnación es un gran milagro, porque aquel que dicen, no es José, no es el hijo de José el carpintero, ¿qué nos viene a contar este hombre? Claro, porque era un hombre como los demás. Pero en él, en aquel hombre, ¿qué nos dice Colosenses, el apóstol Pablo? Habitaba la plenitud de la deidad. Sí, era un hombre como los demás. Y si pasase por ahí, igual no le distinguiríamos. Pero cuando hablaba, nadie había hablado como él. Y cuando obraba, lo que hacía él no lo había hecho nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel hombre común, en aquel hombre como los demás hombres, habitaba corporalmente, es decir, estaba allí toda la plenitud de la deidad, era Dios. Y si sacamos eso del Evangelio, ha sacado todo. Si Jesús no es Dios, entonces es un hombre como los demás, quizá el mejor de todos, pero no puede salvarte. Y Jesús se vuelve impuro. Porque ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que aquel que no conoció pecado, aquel que toca a esa niña y se mancha, se contamina con la muerte, aquel lo hizo voluntariamente, no solamente con esta niña, sino que aquel que era santo, 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 carga todo nuestro pecado, el tuyo, el mío y el de todos los creyentes y de su iglesia a lo largo de los siglos, y todos los que vengan. Todo eso, toda esa miseria, todo ese pecado, toda esa contaminación e impureza, Él la lleva sobre sí mismo. Hasta tal punto que el Padre, por un breve espacio de tiempo, tiene que mirar hacia otra parte, ¿verdad? Y tiene que decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquel que no conoció pecado, fue hecho pecado para que tú y yo fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Esto es, vemos el corazón de Dios, ¿no? El corazón de Dios en esta escena, en esta habitación, identificándose con la niña, contaminándose con la niña para impartirle vida a la niña. Jesús se contaminó con mi pecado. Se hizo pecado por amor a mí. Cargó mi pecado, tu pecado. Cuando murió en la cruz, allí fue crucificado en tu lugar. Hermano, hermana, amigo, amiga, cuando Jesús muere en la cruz, ese es tu lugar, esa es tu cruz, no lo olvides. El pecado, su pecado, es tu pecado. Su penar, su sufrir, esa muerte terrible, esa oscuridad que él experimenta, ese alejamiento de Dios el Padre, esa distancia entre él y Dios, es lo que tú y yo deberíamos haber sufrido. Él lo sufrió por nosotros. Él lo asumió en nuestro lugar, para que tú y yo nunca tengamos que experimentar eso. El día que Dios nos llame, el día que durmamos, no experimentaremos esa oscuridad terrible que Él experimentó. No nos sentiremos lejos de Dios y Dios tendrá que mirar hacia otro lugar. No, porque eso ya lo ha hecho Jesús para que tú no tengas que experimentarlo. Eso es lo que Jesús nos muestra en esta habitación, a esos padres. Jesús no es uno más, no es un sanador, no es un profeta más, no es un hombre santo más, o quizá el hombre más santo.
que haya existido, el mayor de los profetas, el hombre más justo, el que ha hecho su vida, que ha vivido la vida de la forma más coherente. No, no, no. Jesús es Dios hecho hombre, habitando en medio de los hombres, viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido, dispuesto a entregar su vida para que tú nunca la pierdas. Él la entrega para que tú la ganes. Él tiene poder. La fe, ¿verdad?, de estos padres. Hermano, tú y yo no estábamos allí, en esta habitación, contemplando este gran milagro, escuchando esas palabras, Talita Kumi, niña, yo te digo, levántate. No estábamos allí. Tú y yo no hemos visto este milagro, ni muchos milagros de la Biblia. Pero bienaventurados somos nosotros, que sin haber visto, creemos. Esa es la fe. No necesito ver para creer, porque creo en aquel que tiene todo poder y toda autoridad. La tenía antes, la tiene ahora y la tendrá hasta el fin. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestros corazones. Amén. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el poder y todo el consuelo de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.